Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Perla Rosario, es economista y es directora de Estadísticas Económicas en la Oficina Nacional de Estadística. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bien, vamos a empezar tratando de entender qué es la ONE, cómo funciona, cuáles son los actores dentro de la ONE, de qué se encarga la ONE. Bien, la Oficina Nacional de Estadística tiene como rol o misión, ¿verdad?, la producción de estadísticas oficiales, la difusión de las estadísticas oficiales, pero adicional también la coordinación del sistema estadístico nacional, que busca normar, ¿verdad?, la producción y ofrecer datos de calidad y oportunos para la toma de decisiones del sector público, del sector privado y la sociedad civil en general. Bien, bueno, y muchas personas tienen, digo que esa duda, que a veces ven una estadística que sale y dicen, ven que dice ONE y se quedan como con la duda de que esta institución es internacional, es nacional. Sí sucede que a veces no conocen las instituciones que son parte de su país. Ok, perfecto. Hablando de la Oficina Nacional de Estadísticas, ¿podría usted, Perla, decirnos cuál es la fotografía más reciente en República Dominicana del mercado laboral? Sí, primero entender que parte del rol de la oficina es coordinar y compilar información que producen las instituciones del Estado. O sea, no solo tenemos una parte que es de producción, pero también tenemos una parte que es de compilación. Y en cuanto al mercado laboral, la ONE produce, pero también compila de otras instituciones. La principal encuesta, o sea, la principal fuente de datos que tenemos de mercado laboral es la encuesta, la NSFT, que es la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo que levanta el Banco Central. Y nosotros también hacemos compilación de esas estadísticas para publicarlas en nuestros portales. Pero adicional tenemos también la producción de otras informaciones, como es el directorio de empresas, que ofrece información de empleo, pero de empresas empleadoras formales. Y de igual manera recopilamos información que vienen desde la DGI y la TCS, que se procesan, entonces se publican a partir de nuestros productos. Básicamente utilizamos la NSFT y combinamos entonces con esas otras fuentes de producción. En cuanto a la información, a datos, la información más reciente que tenemos es que durante el último trimestre del 2025, el Banco Central reportó que el desempleo se encuentra alrededor de un 5%. Bajó unos 0.8 porcentuales comparados con el 2024. Adicional, tenemos lo que es lo que antes se conocía como la desocupación ampliada y que ahora mismo se conoce como la población que tiene un potencial para entrar al mercado laboral, es decir, esa población que está inactivo en el empleo, pero que quiere buscar trabajo, está en un 9.1%. Si ven, son indicadores bien favorables, es decir, que no es un porcentaje tan alto, pero la cuestionante aquí no es la tasa de desempleo, sino más bien la calidad de desempleo, porque cuando desagregamos esa información en qué porcentaje son ocupados formales y qué porcentaje son ocupados informales, tenemos que alrededor del 53, 54, 55, que es lo que habitualmente ronda, se encuentran en el empleo informal y empleo de baja calidad o baja remuneración. Y por otro lado, tenemos que apenas un 48, ronda los 46, 48, 44% el empleo formal. Y luego si vamos a desagregar por grupos etarios, si desagregamos por sexo, entonces vemos mayores diferencias. Entonces, a lo que debemos de prestar atención es a la calidad del empleo y a la forma en la que los dominicanos, ¿verdad?, estamos siendo empleados. Qué bien, qué bien. Mira, y me surge una pregunta escuchándote hablar, y es acerca de las encuestas en sí. Esas encuestas, ¿cómo se realizan? ¿Qué tipo de muestra toman? O sea, ¿cómo hacen esas encuestas? ¿A quiénes se las dirigen? ¿Tienen un objetivo, un público objetivo específico? Igual con el directorio de empresas, ¿son unas empresas en específico? ¿Qué porcentaje del total de las empresas utilizan para tomar esos datos de ese directorio? Excelente pregunta. Cada encuesta y cada operación estadística tiene su población objetivo. Por ejemplo, en el caso de la NSFT, se pregunta a hogares. Es una encuesta de hogares que va directamente a personas. Por eso es un levantamiento que parte desde los ocupados, desde las personas. Y las encuestas económicas, como la encuesta nacional de actividad económica que levantamos en la ONE,
es una encuesta donde el objeto de estudio son las empresas. Es decir, que se levantan los ocupados reportados por las empresas en TCS. En cuanto al directorio, no es una encuesta, sino que es un registro administrativo que se copila desde TCS y procesamos con información también de DGI, del Ministerio de Trabajo, de Zona Franca. Entonces, todos esos registros administrativos se depuran, se cruzan y se tiene lo que es un censo, porque no es un porcentaje, sino la población de empresas empleadoras formales, y eso es lo que conforma el directorio de empresas. Que, ojo, son las formales, pero son las que tienen más del 80% del valor agregado de la economía. Es decir, que son menos, pero son las que tienen mayor peso en cuanto a económicamente valor hablando. agregado. Exacto. Aunque no así en el empleo, porque sabemos que la mayor porcentaje de los empleados se encuentran en el sector informal. En el sector informal. ¿Y cada qué tiempo hacen esta recopilación de datos allá en la ONE para determinar estos temas acerca del... Supongo yo que con esos datos sacan hallazgos relativos a otras cosas que no son solamente el desempleo, pero ¿cada qué tiempo hacen esta recopilación de datos en la ONE? Buenísimo. La ENAE se levanta anual y el directorio de empresas de manera mensual. Y hacemos una publicación de un boletín trimestral y un informe anual donde publicamos demografía empresarial, que también se ofrecen datos sobre tasa de natalidad, tasa de mortalidad, que es creación y destrucción de empleos formales dentro del directorio. Y publicamos tasa de supervivencia también desagregados por sexo. Ok. Ya mencionaste que el mayor ingreso es la parte de las empresas formales. ¿Se ha pensado en una forma de recopilar datos de las empresas informales? Desde la ONE no. Recuerden que la principal encuesta del mercado laboral es la NSFT, que realiza el banco. Y de hecho, el banco la realiza de manera trimestral. Entonces, ya es una encuesta bastante robusta que lleva el Banco Central. Y nosotros lo que hacemos es que utilizamos la encuesta como tal. Y ahí sí tienen información de nivel educativo, por edad, por sexo y un poco más detallada. Es una encuesta más granudal porque va a los hogares. Perfecto. Es importante destacar que a partir de la NSFT es que se calcula el indicador de pobreza monetaria, que de hecho se lleva en la ONE junto con Hacienda y Economía y también el Banco Central en un comité de pobreza que también sacamos indicadores a partir de la NSFT. Ahora bien, me surge también otra cuestionante en cuanto al sector informal, que sabemos ya que por lo menos aquí en Latinoamérica el sector informal representa un gran porcentaje realmente de las empresas, o sea, en general, ¿verdad? Casi todas son informales, son MIPYME. Bueno, porque sean MIPYME no tienen que ser informal, pero ¿qué tan, digámoslo así, de qué tanta calidad usted considera que serían los datos que se tomen de las empresas informales, sabiendo que por ser informales probablemente no sean tan abiertos o puede que no den o no quieran prestar información precisamente por no querer formalizarse, ¿no? Mira, ahí hay que dividir. La NSFT en sí va a personas y la tasa de respuesta a encuestas a hogares son muy buenas. De hecho, superan el 90% de personas que responden la encuesta. Ah, bueno, porque lo que pasa es que haciendo encuestas a hogares, de ahí ustedes determinan si están en un trabajo formal o un trabajo informal, ¿no? Exactamente. Okay, por eso ya decía, vean dos fuentes. Unas son las encuestas a hogares y otras son las encuestas que van a empresa. Ya la tasa de respuesta a empresa es un poco más difícil, no solamente dentro de la informalidad, sino dentro de la formalidad. De hecho, las empresas formales son más cerradas a dar información que las empresas informales, que las MIPYMES. Entonces, para eso tenemos otra encuesta que no había mencionado, que es la en hogar, que es la encuesta de hogares con propósitos múltiples, donde levantamos un módulo en el 2013, levantamos uno reciente en el 2022, que identifica MIPYMES dentro del hogar. ¿Por qué?
porque las MIPYMES informales no están registradas en ningún lado y es muy difícil de medir. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder captarla, vamos a los hogares y preguntamos desde los hogares quién tiene una MIPYME y caracterizamos esa MIPYME dentro del hogar. Y eso yo tengo entonces que unificarlo con el directorio de empresas que ya tiene caracterizada la parte formal. Entonces, aquí es difícil por el porcentaje de informalidad que tenemos, tener una sola fuente. Si ustedes se fijan, el dato de empleo y el dato de empresas se tiene que construir a partir de múltiples fuentes, registros administrativos, encuestas a hogares y encuestas económicas. Y en el 2015 realizamos un registro nacional de establecimientos que es parecido a lo que es un censo económico, que también son otra de las fuentes que podemos utilizar para caracterizar las empresas y la mano de obra. Wow, pero es un trabajo realmente, porque si te pones a pensar, básicamente hay que recopilar un montón de datos y bueno, hacer un análisis de todos esos datos. ¿Qué tiempo le toma a la ONE luego de que recopila la información para entonces procesarla y publicar? Aproximadamente, ¿qué tiempo le toma a ustedes? Y sumándole a tu pregunta, porque anteriormente tuvimos un invitado que nos estuvo hablando del sistema de educación y nos comentó de cómo no tenían la tecnología necesaria. En la ONE cuentan con tecnología buena para poder recopilar esos datos, para obtener esa información. Sí, muy buena pregunta. Realmente las Oficinas Nacionales de Estadística cuentan con primero con un personal capacitado del área de estadística, economía, hay contadores, ingenieros, incluso civiles, dependiendo del levantamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos un registro de fuentes de edificaciones donde es con ingenieros civiles, porque levantamos obras. Okay. Y adicional a eso, contamos con software o programas estadísticos que son diseñados para las distintas fases del proceso estadístico. Bien. Por ejemplo, usamos SPSS para el diseño de muestra, para el procesamiento podemos usar SPSS, Stata, tenemos tableros publicados, por ejemplo, en Power BI. Es decir, que el tema de la herramienta o la tecnología no es una barrera, sin contar de que tenemos más de 20 años realizando estadística. O sea, tenemos una gran trayectoria y lo que sí se ha evidenciado es que hemos mejorado significativamente en la oportunidad. Y eso ha sido a través de la automatización de procesos, la adquisición de nuevas tecnologías. De hecho, hemos estado explorando el tema de la inteligencia artificial para la producción estadística y yo creo que son ese tipo de avances, ¿verdad? Y de innovación que nos llevan a tener datos mucho más oportunos y de mejor calidad. Excelente. Bueno, ¿sabes que hace una década, según lo que pudimos investigar, República Dominicana figuraba entre las tasas más altas de desempleo juvenil? Y al día de hoy ese indicador ha bajado bastante, como bien lo has mencionado, o sea que estamos haciendo un excelente trabajo. Y se acerca al promedio regional con mejoras frente al pasado, pero aún así persisten algunas brechas de género y otras cosas en cuanto a los jóvenes. Entonces, la pregunta sería, desde la perspectiva de la ONE, ¿qué reflejan los datos más recientes sobre específicamente el desempleo juvenil en República Dominicana y cómo ha evolucionado esto en los últimos años? Efectivamente, como menciona, esa pregunta es muy atinada. Realmente la tasa de desempleo juvenil ha venido bajando. Lo que debemos de preguntarnos, ¿cuál es la calidad de ese empleo? Y si existen brechas dependiendo de los grupos. Todavía existe brecha entre la población más joven y la población más adulta. Claro, esa brecha cada vez es más cerrada. De hecho, prácticamente tienen la misma tasa de desempleo, pero el desempleo informal es más predominante en jóvenes que en los más adultos. Entonces, eso te dice a ti que todavía es un empleo un poco más precario. Hay que ver ahí el tema de salario, las diferencias salariales entre los grupos más pequeños y los grupos más adultos. Y por género, hay también brechas significativas. Las mujeres tienen menor tasa de ocupación que los hombres. Y si vamos al comparativo de salario, también. Por eso tiene su explicación. No es necesariamente un tema de discriminación. De hecho, las mujeres somos la que tenemos la mayor matrícula universitaria actualmente. Sí. Y tú esperarías que sean, ¿verdad?, la que en términos de remuneración también creciera. Claro. Aunque sí se ha manifestado un crecimiento. De hecho, la tasa de ocupación femenina ha crecido.
De hecho, hay sectores que, si miran el directorio de empresa, están siendo feminizados. Es cierto que existen brechas sustanciales en cuanto al salario, pero también tiene que ver con el tipo de carrera y el tipo de actividad en la que nos estamos colocando. Por ejemplo, nosotras las mujeres somos más propensas a estar en actividades de servicios, como son información y comunicaciones, no estamos adentrando ahí, alojamiento y servicio de comida, en actividades administrativas y de apoyo, pero que no necesariamente son las que generan mayor valor agregado y mayor salario. Los hombres, aunque son los que tienen menos matrícula, se emplean, ya sea como profesionales o operarios, en carreras como explotación de minas y canteras, suministro de electricidad e industria manufacturera, que son los sectores que también pagan mejor salario. Entonces, eso significa que nosotras, las mujeres, debemos de evaluar esos nichos, tal vez esos mercados que ofrecen un mejor salario para poder reducir lo que son las brechas. Igual, si vemos la tasa de ocupación por urbano-rural, hay una mayor tasa de desocupación en las zonas rurales comparado con las zonas urbanas. O sea, que cuando alguien sale en televisión o en algún programa diciendo que las mujeres en estos momentos la tienen muy difícil, que no están consiguiendo empleo, que la matriculación de las mujeres es baja, no es real. Realmente... Un tema importantísimo que ha tocado Perla, porque nos vamos a la parte donde está la denigración, la parte de por el sexo, que porque eres femenina, y ella acaba de aclarar que eso es más por la profesión a la que te inclinas o el tipo de trabajo que eliges. No es solamente porque seas mujer o seas hombre, sino que si tú eliges una matrícula de administración, de servicio, hospitalidad, en el caso de la hotelería y demás, pues el beneficio, económicamente hablando, es muchísimo menor que el trabajo que mayormente ocupan los masculinos, que es la parte de las obras, electricidad y demás, que es la parte mejor pagada en el país. Sí, mira, te voy a dar un dato. De hecho, los sectores donde las mujeres tienen más presencia es donde hay más mujeres como máxima autoridad. ¿Qué significa? Que en el momento que más mujeres decidan por esas actividades económicas, es más probable que más mujeres estén en puesto de autoridad dentro de esos sectores. Ahora mismo, solo los sectores de servicio tienen una alta participación de feminidad. De hecho, el sector salud y enseñanza son los que tienen más participación de mujeres. Pero sabemos que los salarios en esos sectores, ¿verdad?, son un poco limitados. Sin embargo, el sector que mejor paga, que es explotación de minas y canteras, y es el de suministro de electricidad, supera el 70% de mano de obra masculina. Pero sabemos que ahí hay unas carreras de ingeniería, electromecánica y demás, claro, que son por naturaleza o culturalmente femeninas. Son elegidas. Déjame decirte que un sector donde la mujer está penetrando, nosotras las mujeres estamos penetrando, es el de información y comunicaciones, sobre todo en la parte de programación y de TI. De hecho, ya en las instituciones, por ejemplo, en la oficina antes, tuve en la parte de tecnología, una mujer era un milagro. Un milagro, sí. Ya hay mujeres que son soporte técnico, que son programadoras, que son diseñadoras. Entonces, eso implica que no es que se le están cerrando la brecha, sino que en la medida que podamos entrar a esas carreras, tenemos más oportunidad de acceder a un salario más competitivo y también a trabajos más dignos. Bien. Ahora bien, el Estado está tomando acciones en cuanto a esto. Tal vez hay cuotas para algunas instituciones de empleos a mujeres o tal vez de posiciones gerenciales. Mira, esa pregunta de que si el Estado está tomando iniciativas para ¿verdad?, cerrar la brecha, yo creo que las iniciativas del Estado son generales. Okay. Por el momento. Existe lo que es el Marco Nacional de Cualificaciones. En ese Marco Nacional de Cualificaciones levantamos una encuesta que se llama ENDACE. Es la encuesta de detección de necesidades de habilidades en el personal ocupado. Es decir, esa encuesta tiene como objetivo medir si lo que están demandando las empresas se corresponde con lo que está ofreciendo el mercado laboral y los currículos educativos. O sea, las formaciones universitarias se corresponden con lo que los empresarios están demandando. Entonces, resulta y acontece
que más de la mitad de los empresarios dijeron o señalaron que tenían dificultad para cubrir vacantes, de que las personas que contrataban llegaban con necesidades de capacitación porque no necesariamente las formaciones académicas se correspondían con la demanda del mercado laboral. Mira, y eso es muy importante porque si hablamos de desempleo juvenil, tenemos que hablar de educación. O sea, un joven que tú lo tengas estudiando 4 años, una cuestión a la que luego él salga a buscar trabajo y no lo encuentre precisamente porque eso no es lo que están demandando las empresas. Ahí hay una raíz para ese alto porcentaje de desempleo. Sí, mira, nosotros medimos en esa encuesta cuáles eran las ocupaciones que más necesidades tenían. Prácticamente todas las ocupaciones, desde operarios hasta profesionales y gerentes. Pero las gerenciales tenían menos brecha. ¿Qué te dice a ti? Que el personal que se forma, que tiene un nivel educativo alto, tiene mayores oportunidades. Los operarios, por ejemplo, las habilidades que más necesidad tenían para fortalecer eran, por ejemplo, la comprensión de un manual, la lectura comprensiva, la resolución de problemas complejos, incluso la resolución de problemas básicos, la utilización básica de tecnología, de un Excel, un PowerPoint, o sea, pensando en lo básico a nivel de tecnología e información, tenemos muchas necesidades y eso implica un costo para la empresa porque tiene que invertir en esa capacitación y peor aún, en la encuesta nacional de innovación, más del 15% de las empresas dijeron que no podían innovar porque su personal no tenía las cualificaciones necesarias para asumir esa innovación. Wow. Entonces eso tiene un impacto significativo, obviamente, en la productividad, en la propia rentabilidad de la empresa y incluso en un aspecto como es la innovación. Y estamos hablando de carencias que no podemos enfocarnos directamente en la parte universitaria, porque son carencias que vienen desde lo básico, o sea, una lectura comprensiva. El tú no comprender una problemática de una lectura, sí, claro, un sistema un manual, como un manual, un PowerPoint, un Excel, es algo que tú aprendes en la básica, en la secundaria, en un colegio. O sea, que el problema no viene desde ya no viene desde la media, sino desde bachillerato y básico. Sí. Por otro lado, del tema de las carreras, hay carreras que están muy saturadas. Sí. Si tú tienes que competir, por ejemplo, un contador tiene que competir en el mercado, se le hace difícil. Sin embargo, tenemos otra carrera con muchas aperturas que tienen muchas plazas, como por ejemplo, que no solamente compiten en el mercado nacional, sino que compiten en el mercado internacional con todo el tema del teletrabajo. Y son las, por ejemplo, de programación, ciencia de datos, las carreras que están vinculadas a las STEM o el mismo tema de diseño. Por ejemplo, yo conozco personas que tienen una oficinita donde se dedican a hacer diseño arquitectónico y venden eso a empresas internacionales y lo hacen desde el teletrabajo. Entonces, hay muchas carreras que tienen mucha oportunidad, pero que nosotros por el miedo que tenemos a la matemática, a la estadística, al cálculo, no incurrimos. Entonces, estamos muy abocados a carreras como educación, medicina, administración de empresa, que no está mal, pero que realmente entiendo ya estamos que saturados. Estamos saturados. Entonces, y yo estoy esperando como ese momento donde hubo un auge así súper, donde todo el mundo quiso estudiar educación por ese 4%, donde todo el mundo se fue a esas carreras por economía y se perdió la pasión. Yo estoy esperando que también esas personas se vayan al sistema. Porque se está hablando de que ahora mismo las carreras mejores pagadas están en esa área. Y si estaban buscando la parte económica y perder la pasión, pues que migren a ese tipo de carrera. Sí. Porque lamentablemente ya no nos cabe un abogado más. No nos cabe un profesor más. Pienso, hablando sobre eso, de que lamentablemente muchos de nosotros chocamos con una pared. ¿A qué me refiero? Cuando terminamos el bachillerato, no sabemos cuáles son las carreras que están rentando. No sabemos cada ciudad qué tipo de profesional necesita. Ahí pienso que instituciones como el MINER deberían hacer algo. Recientemente hicimos una propuesta en donde integrábamos lo que era que un joven al culminar su ciclo de bachillerato pueda ver cuáles son esas carreras del futuro. Porque cuando yo terminé, a mí no me hablaron de ninguna carrera del futuro. ¿A ti te hablaron de alguna? ¿A ti te hablaron de alguna? De ninguna. Entonces, sí, pienso que sería muy valioso que se piense en algún tipo de estrategia. Pero retomando la conversación,
me gustaría saber cuáles son las principales razones detrás de esa cifra. O sea, cuáles son las principales barreras que enfrentan los jóvenes actualmente para acceder a empleos formales. Sí, bueno, parte de lo que veníamos conversando, hay un tema, tú tocaste un punto muy importante, que es el tema de la orientación. Correcto. Y yo creo que las deficiencias que tenemos no es de un nivel, creo que son de todos los niveles. De todos los niveles. Si tú no tienes una buena formación básica, por ejemplo, si tú no eres bueno en matemática, en razonamiento, tienes ciertos aspectos, tú no vas a acceder a carreras como, por ejemplo, economía, ciencia de datos, programación y demás. Hay jóvenes que logran superar esas barreras porque tienen una orientación y demás. Y yo creo que necesitamos es esa parte de orientación a los jóvenes de qué es lo que está demandando el mercado laboral y también te voy a decir algo, es una oportunidad a que hogares, tal vez a jóvenes que vienen de hogares que vienen de hogares un poco más, ¿verdad?, de carencia, hogares pobres, hogares que tienen menos oportunidades, vean la educación y vean el empleo como una forma de salir de ese círculo vicioso. Claro. Por eso que ustedes ven ahora mismo que un alto porcentaje de la población quiere ser influencer. Sí. Y quiere trabajar en redes sociales o quiere ser creador de contenido, que no está mal, pero es un peligro cuando tan alto porcentaje de jóvenes solamente quiere hacer eso. Claro. Y eso tiene que ver un poco con la deficiencia también en términos de orientación, educación y demás, que creo que se debe de hacer desde el nivel básico. De hecho, hay universidades en el exterior que te dan una prueba de aptitudes. Usted no puede entrar a una carrera si usted no tiene aptitudes para cursar esa carrera. Entonces, eso va a evitar ¿qué? La deserción, señores, dentro de las universidades. Tú tienes personas que se inscriben en una carrera y luego que están ahí se dan cuenta que no tienen las aptitudes. Así es. Y no terminan. Por otro lado, tú mencionaste un punto muy importante. No todo el mundo tiene las habilidades para cursar una carrera universitaria. Ni necesariamente tiene que cursar una carrera universitaria. Está el nivel técnico, que es muy bueno. Eso te iba a preguntar. Hay formación técnica tan buena que te puede pagar un salario igual o más que una carrera universitaria. Por ejemplo, tenemos el ITLA ahí, que para mí es un instituto genial, sí, donde tú tal vez con un curso técnico de 2 años, 3 años, que es más corto, que es más especializado y que de hecho está comprobado que demandan muchísimo el mercado laboral, tú puedes entonces acceder a un mercado más competitivo. Así es. Entonces, creo que junto, ¿verdad?, con el desarrollo de un currículum, que yo creo que el Estado ha venido haciendo esfuerzos muy interesantes con respecto a eso, y la promoción de carreras más técnicas, pudieran los jóvenes tener más opciones. Tú sabes que hay una creencia popular que dice básicamente eso, que para uno conseguir trabajo o ser, digámoslo así, que exitoso en su carrera, hay que ser... su proyecto de vida, no necesariamente en este tiempo hay que ir a la universidad. Entonces, ¿tú consideras que hay datos que sustentan esa afirmación? Que es cierto. O sea, tú con una carrera técnica puedes conseguir trabajo y tener éxito laboral. Sí, de hecho, los mismos egresados del ITLA son personas que tienen muy buenas oportunidades de trabajo, muy buenas oportunidades salariales. De hecho, por ejemplo, un programador del ITLA fácilmente te trabaja para una multinacional. Y de hecho, nosotros que hemos tenido a veces la oportunidad de captar personas de esa área, nosotros, ni siquiera el Estado tiene un salario competitivo para esas personas. Wow. Para esos jóvenes que salen del ITLA. Salen con una formación en programación, diseño, desarrollo, ciberseguridad, que ese es otro tema que está emergiendo con todo el tema de los ataques cibernéticos y demás, que son carreras muy bien pagadas y donde tú no necesitas una formación. Y no necesitas una formación meramente de un título universitario. Sí. El otro aspecto es el tema de los emprendimientos. Adicional a las carreras técnicas y a la formación universitaria, está el tema de los emprendimientos. Hay muchos jóvenes que tal vez deciden, en vez de estudiar una carrera, iniciar un negocio. Y otro aspecto que hace que la gran parte de los emprendimientos fracasen o no perduren o no lleguen a un nivel de madurez que puedan alcanzar una formalidad o un crecimiento es el tema educativo.
algo que ha demostrado las diferentes estudios, las diferentes encuestas que se han realizado es que no solamente es financiamiento, hace falta educación gerencial. Sí, hace falta educación de administración. Claro. Tú tienes un joven que empieza un emprendimiento, pero no tiene ninguna formación en cuanto a gerencia, finanzas, cómo gestionar su negocio de la mejor manera, cuándo invertir, qué dinero tú no debes de tocar, cómo estudiar el mercado, cómo usar información, por ejemplo, cómo incluir información dentro de tu negocio. Es un negocio que tiene pocas posibilidades de crecer. Sí. Entonces, el emprendimiento también es una salida. Sí se educa o sí se promueve negocios que sean sostenibles.